Iniciamos grabación, vamos a estar analizando el punto 1.3.1.3, que es relación entre las formas del relieve y la distribución de la población. Prácticamente este es un párrafo, ¿no? Nada más tienen que entender que del resultado del relieve va a tener una relación con el modo de vivir de las personas y sus costumbres. Ajá. Por ejemplo, la población va a estar concentrada en los lugares donde sea más fácil subsistir. En un primer momento era en lugares cerca de ríos, en otro momento va a ser en lugares donde tengan pues llanuras, ¿no? Sean planos, aunque no estén cerca de los ríos. O también en las mesetas, o también donde están las mejores tierras para la agricultura y la ganadería, ¿no? Donde les dé facilidades para vivir. Ajá. Ahorita por la sobrepoblación tal vez no entendemos eso, pero nosotros como vivimos en el cerro, bueno, este, esta zona es considerada como cerro, ¿no? Por la altura. La ventaja es que no nos inundamos, ¿no? Pero bueno, no es como tan fácil, ¿no? Vivir en estos lugares. Ajá. Por el contrario, dice las montañas, hay población escasa debido a las pendientes, que condicionan las actividades humanas, ¿no? También, por ejemplo, en las montañas hay a veces, entre más subes, hay más frío, ¿no? Y de hecho, sí se nota, ustedes van a decir que como soy chorero, apenas fui a un lugar donde estaba la Universidad Mixteca, Tecnológica Mixteca, sí, creo que la Universidad Tecnológica Mixteca, y está en lo alto de ese pueblo, que se llama Guajuapan, que es muy cerca de Puebla. Y como estaba en la punta, estaba bien fresco ese lugar, ¿no? Era como un fresquecito tranquilo, estaba muy padre. Y te ibas al centro de la ciudad, era un calorón que no se aguantaba. Bueno, entonces también en partes bajas se encuentran grandes concentraciones provenientes de aguas. Precisamente en las montañas vamos a tener concentración de aguas en las vertientes, ¿no? Y bueno, vamos a seguir ahora hablando de las formas del relieve con la distribución de la población. Entonces, pues ya sabemos que pues va a haber zonas planas, son las más favorables para el asentamiento de los humanos y las actividades económicas. También tienen el clima más adecuado, siempre son templados. Ajá. Templado o en algunos casos puede ser semitropical. También, debido a la formación geológica, muchas montañas, dice, pues liosas, poseen minerales. Ajá. Muchas montañas, como el magma sale del subsuelo y formó las montañas en algunos casos, o hubo choques entre placas tectónicas y se formaron montañas, como esas montañas son ricas en minerales, es por eso que donde haya muchas montañas nos vamos a encontrar recursos minerales, y además de encontrar recursos minerales nos vamos a encontrar eh, lo que es pues sí, actualmente con minas. Yo les comentaba que en el caso de Chile siempre ha tenido mucho cobre, muchas minas de cobre, como México en su tiempo tuvo petróleo, Chile tiene cobre, entonces prácticamente vamos a tener que en Chile tiene una actividad minera muy grande. Y de hecho vamos a buscar el principal productor de Chile, perdón, principal productor de, le voy a poner de cobre, porque Chile tiene cobre. Y está Chile, ¿no? Está Chile, y fíjense, está Chile y Perú está cerca de Chile, pero fíjense cuánto produce Chile, ¿no? Entonces vamos a también tener principal productor de oro, que es Estados Unidos, obviamente, y China. Vamos a tener China y Australia. Bueno, aquí está Australia. Entonces, ¿cuál era Estados Unidos? Déjenme ver, porque aquí se los ordené, espero no estarme equivocando. De todas maneras, ahorita damos el repaso para eso. Y bueno, aquí les puse algunas cosas como datos curiosos que luego se los preguntan, ¿no? Debido a su formación ajá, geológica, muchas zonas de montaña son especialmente para minerales, pero también esas zonas de montaña son muy ricas en madera, por eso se utilizan para la actividad forestal, ¿no? También otro dato curioso que vi una pregunta ahí era que el sal es un recurso natural que se obtiene en la llanura costera de Guerrero, esto es en México y Baja California, y eso contribuye a la economía nacional. O sea, en México hay muchas actividades, tenemos zonas petroleras, como lo es Veracruz, como es Tabasco, como es Tamaulipas, tenemos zonas productoras de aguacate, como es Michoacán, tenemos zonas productoras de jitomate, como es Sinaloa, tenemos zonas productoras o ensambladoras automotrices, como es Puebla, como es Coahuila,
como es Querétaro, zonas de automotrices como es Yucatán, como es Querétaro. eh, entonces vamos a tener muchas zonas y esas son, por ejemplo, en Jalisco también hay una zona industrial importante, en El Salto. Entonces, cada zona se va a ubicar, bueno, en México va a tener ciertas actividades. Por ejemplo, la Ciudad de México no produce bienes, pero produce muchos servicios. En la Ciudad de México tenemos muchos servicios financieros y es por eso que están los grandes corporativos. Ajá. Muy bien. En las planicies, obviamente, esto yo creo que es obvio. eh, el principal sistema de transporte, bueno, lo vamos a tener que son las carreteras, ¿no? En el caso de México, ¿no? Porque en las planicies es mucho más sencillo. Ajá. Muy bien. Sin embargo, en la época bueno, del siglo XIX, México, el principal sistema de transporte y también en la revolución industrial, a pesar de que existía el automóvil, era súper, esto es de historia, ¿no? Era más importante tener, bueno, era más fácil y eran más importantes las vías de comunicación de los ferrocarriles que las carreteras, porque son más baratas, obviamente, ¿no? Eh, bueno, pero en planicies las carreteras tienen un menor costo de producción. Ahora vamos a hablar de la distribución de los minerales preciosos, industriales y energéticos. Obviamente por la diferencia de la variabilidad de climas, del suelo, de alturas, de las placas tectónicas, es obvio que se ubicaron de manera distinta algunos minerales o algunos energéticos. Ajá. Entonces, aquí la clasificación está de la siguiente manera. Por ejemplo, clasificación de producción minera, de energéticos tenemos hulla, petróleo, electricidad, energía nuclear, ¿no? Industriales tenemos hierro, plomo, cobre, aluminio. Preciosos, oro, plata, platino, diamante. Fertilizantes, potasio, aquí es potasio, sulfato, nitrato, ¿no? Y aquí les puse los principales productores de metales preciosos. Oro, pues está Sudáfrica, Estados Unidos, Australia, China y Canadá. Bueno, por lo menos los que les mencioné, Estados Unidos y China están, ¿no? De, si no es que el principal es China. ¿Sí era China? Sí, China es el principal productor de oro. Esa es pregunta de examen. Australia, Estados Unidos. Pero esta ya tiene años, ¿no? Esta es del 2015. Vamos a buscar una del 2022. El problema de geografía, chicos, lo vamos a ver ahorita en Ríos. El problema de geografía es el siguiente. Bueno, vamos a aceptar las cookies, ya ni modo. El problema de geografía es que a veces las cosas pueden cambiar. Cuando yo hice mi examen, el río más grande era el río Nilo. A ustedes que van a hacer examen, si les preguntan el río más grande del mundo, es el río Amazonas. ¿Por qué? Porque nuevas investigaciones sugieren que el río Amazonas es más grande en cierta temporada del año, sharala, sharala. Bueno, eso lo vamos a hablar. De plata, obviamente, México y Perú sobresalen. Estados Unidos, Australia y Chile. De platino, estados independientes, Canadá y Colombia. De diamante, Australia, el Congo, obviamente el Congo, República Sudafricana. Rusia también tiene una zona muy grande de diamantes. De energéticos tenemos el carbón. China es el principal productor de carbón. Ya no se debería estar usando carbón, pero China lo usa, Estados Unidos, India, Australia y Rusia. Petróleo, sobre todo los países como Arabia Saudí, los países árabes, Venezuela. Son los que tienen reservas más importantes en el mundo. De hecho, también está Estados Unidos, Irán, China y México. Eh, bueno, ¿qué otras características o qué más cosas quiero hablar? Bueno, lo vamos a ver en Historia de México, pero hubo momentos en la historia en el que México, por las reservas que tenía, fue en algunos días el país que más petróleo tenía en el mundo, ¿no? Sin embargo, bueno, eso lo tenemos que analizar después. México era un país petrolarizado. México dependía mucho del petróleo. Había momentos en la historia de México que por cada peso que había en la economía mexicana, 20 centavos o 30 centavos o 40 los traía Pemex a México. Entonces no hubiéramos podido hablar del IMSS en esa época dorada cuando el IMSS era mejor administrado, el ISSSTE, la educación. Entonces mucho del desarrollo de México se lo debemos al petróleo y le pasó lo mismo a Venezuela, dependía mucho del petróleo, pero como no producían nada, pues se llegó a una dependencia. Entonces, si alguno de ustedes, bueno, ese es un problema en México, ¿no? Que desgraciadamente la mayoría de los negocios son de consumo de comida o consumo de cosas perecederas, no producimos tecnología y es por eso pues que México está condenado al atraso. Bueno, ya me, bueno, me seguí, perdón. Tenemos electricidad, Estados Unidos, China, Japón, Rusia y Canadá.
Energía eléctrica, tenemos de uranio, Canadá, Australia, Níger y Estados Unidos. Incluso Estados Unidos también tiene una parte de energía eléctrica, ¿no? De metales industriales, China es así como de los principales. China, tenemos el principal aquí con hierro y plomo, ¿no? No sé si ustedes sepan, quizá lo debí de haber explicado o si me da tiempo lo explico en física, pero la última unidad de que es física atómica, el uranio se va convirtiendo a través de miles de años en plomo, ¿ok? Pasa algo con su núcleo, pero luego lo hablaremos. El aluminio, Estados Unidos. Y bueno, ¿qué más podemos hablar? Eh, no metálicos, es lo que principalmente se produce en donde, en la colonia. Bueno, México, saben ustedes que México era uno de los países con principal producción minera dentro de la época de la Nueva España. Ajá. Era uno de los virreinatos que más producción minera tenía, ¿no? Entonces México desde entonces ha sido un país minero, ¿no? Eh, bueno, también tenemos que los recursos minerales que han tenido gran importancia desde la colonia en México los podemos clasificar en metálicos y no metálicos. Oro y plata, sobre todo México es la plata, ¿no? Llegó un momento en el que las monedas, antes un peso, decían, uy, un peso era muchísimo dinero, y se planeaba proponer el peso de plata, ¿no? Incluso hubo personas que lucharon por los derechos de las personas en México, como Ricardo Flores Magón, que no se habla mucho en la Revolución Mexicana, pero Ricardo Flores Magón proponía que se le pagara un peso de plata diario a cada trabajador mexicano como salario mínimo, para que le alcanzara a mantener a su familia y todo. Entonces, fíjense cómo que hasta la plata repercute, ¿no?, en cosas históricas. Tenemos también plomo, zinc y cobre. También tenemos el arsénico, bismuto, cadmio, selenio. Y sobre todo ahorita, ¿qué va a haber? El antimonio y... Ay, el antimonio y sobre todo ahorita el litio, con las nuevas, los nuevos yacimientos que se están encontrando en México. El litio para el uso de celulares. Tenemos no metálicos como azufre, grafito, gas, petróleo y algunos materiales que se usan para la construcción. Aquí déjenme buscar unos principales porque puede ser que lo pregunten ya. Estados donde hay litio en México. Donde hay litio en México. ¿Ok? Tenemos Chuapa, Coahuila, sobre todo del norte, ¿no? Entonces, ¿dónde hay litio en México? Yacimientos. Déjenme poner. Órale, todos estamos. ¡Wow! Pero de mayor a menor importancia vamos a colocar. Permítanme tantito, jóvenes. Sí. Regresamos, jóvenes. Ahora sí, nada más déjenme ver cuáles son los estados donde hay litio en México de mayor a menor importancia. Ya para que lo tengamos ahí. A ver, permítanme. Perdón, chicos. Ya, ahora sí, ya regresamos. Eh, pues, bueno, voy a poner litio. Bueno, ya ven incluso que aquí en el norte de México ya hay como mucha discusión sobre el litio en el país, ¿no? Entonces, eh, me parece que hay incluso algunas asignaciones que ya se le habían dado a China y que por eso el peje estaba peleando, ¿no? Que tenía que ser de la nación. Yo también opino lo mismo, pero pues hay que ver cómo lo administra. Entonces nada más vamos a poner estos estados donde hay litio. Y yo no me había dado cuenta, pero son muchísimos estados, ¿ya se dieron cuenta? Entonces, pues esperemos que, bueno, de aquí, dejen quito esto, y están todos esos estados. Estos estados, ¿no? Donde hay litio. Y bueno, ¿qué más? Vamos a continuar con un resumen. Esta unidad estaba muy sencilla. Vamos a tener que Medio Oriente es la zona de mayor producción petrolera. Ajá. Medio Oriente es esta zona. Ajá, les pongo, zonas de producción petrolera, que es producción petrolera.
Las zonas de producción petrolera en el mundo prácticamente están en Arabia Saudita, ¿no? Fíjense, aquí está México, aquí está Centroamérica, este es Medio Oriente, no se ve muy bien, pero a ver, déjenme ver dónde se puede ver mucho mejor. Híjole, no cargue y esa imagen se ve bien. Esta, Oriente Medio, ¿no? Fíjense prácticamente todo lo que se produce. Esto es en reservas, esto es en producción y este es en consumo. Estados Unidos, bueno, obviamente aquí lo ponen así, México no le hacen ni cosquillas acá, pero esto es porque Estados Unidos consume muchísimo, ¿ok? Estados Unidos, este es Europa, Europa consume muchísimo, Oriente Medio tiene muchas reservas, produce muchísimo, ese es Oriente Medio, este es Rusia, consume poco petróleo y produce y tiene petróleo. Asia consume muchísimo, entonces identifican quiénes son los que producen y quiénes son los que consumen. Vamos a copiar esta imagen. Y bueno, entonces esta tiene que ver con Oriente Medio. Y otra parte de las reservas, pues las reservas aquí se están contando las de Venezuela, por eso están muy grandes, ¿no? Las reservas. A ver, vamos a ver. No, pues se vienen momentos interesantes, chicos, se vienen momentos interesantes, pero luego hablaremos de ellos, si hay oportunidad. Y de acuerdo con las estadísticas de INEGI, también es otro dato curioso, Chihuahua y Durango son los mayores productores de plata en México. Yo creo que esto es importante porque puede ser pregunta de examen. Vamos a tener que Tabasco, Veracruz y Chiapas son los que concentran más volumen de producción de petróleo. ¿Ok? Y aquí les puse más explicación. China es el principal productor de oro en el mundo y Estados Unidos de carbón. Australia también tiene las reservas más grandes del mundo en bauxita, que es otro mineral. Chile y Perú son los que más cobre producen. Ajá. Entonces, bueno, yo lo relaciono por la cordillera de los Andes, se ha distinguido por la mayor extracción de mineral de cobre. Ajá. Y también Perú es uno de los principales productores de plata, al igual que México. Chile y Perú son mayores de cobre, creo que lo puse 2 veces. Ajá. El coltán también se utiliza mucho para la tecnología y bueno, Brasil, Australia y Ruanda, ¿no? Son los principales. Se utiliza para electrónicos, también participa la República Democrática del Congo y ya, ¿ok? Entonces esto es nada más tener como una idea de qué países producen qué para que en el momento de que nos los pregunten en el examen tengamos como una idea. Ajá. Luego, el agua como recurso fundamental. Aquí en el agua como recurso fundamental, pues sabemos que el agua es indispensable para todo, no solamente para que ustedes la tomen, se bañen, laven sus trastes, el agua también es muy importante porque sin el agua no hay industria. Ajá. De hecho, no sé si han encontrado infografías donde les dicen, es que por cada coca que te consumes contamina 100 litros de agua, ¿no? Porque obviamente para hacer Coca-Cola se utiliza agua. Entonces, ¿cuánta agua? Le voy a poner cuánta agua se desperdicia para hacer una Coca-Cola, ¿no? Entonces, se desperdician para cada litro de agua, desperdiciamos 35 litros de Coca-Cola. Para una cerveza se desperdician, déjenme ver si hay una imagen aquí que nos pueda decir cuántas. Bueno, depende de la cerveza, pero fíjense, se desperdician donde dice un litro de cerveza requiere entre 4 y 7 litros de agua. ¿Ok? Fíjense, aquí producir carne 15.000 litros, producir una hamburguesa 2.400 litros, un kilo de trigo 1.500 litros, un litro de leche 200 litros. Esta cerveza 75 litros, obviamente depende del proceso de producción, ¿no? Entonces, bueno, si quieren ahorrar agua, pues no tomen refresco. Si quieren ahorrar agua, pues no tomen cerveza. Bueno, hay que ser más consciente, ¿no? de lo que obviamente varían porque no sé cómo se hace la contabilidad de esto, tendríamos que preguntarle a quien lo hizo, por eso es importante visitar la referencia y preguntarle, oye, ¿cómo me diste eso, no? Pero los únicos que saben a ciencia cierta pues es Coca-Cola, ¿no? Que creo que incluso hasta utiliza más agua. Yo he sabido que para ensamblar autos en Puebla se utilizan millones de litros de agua y eso los vamos a ver en los tratados comerciales. ¿Qué le conviene más a Estados Unidos o a Alemania? ¿Que mande a la Volkswagen a Puebla y se gaste el agua de Puebla y cree 500 empleos?
o que se gaste el agua de Alemania y que cree 500 empleos. Pues les conviene que se vengan acá porque además de que aquí les pagan menos, el agua se la dan casi gratis, a diferencia de Alemania. Entonces vamos a ver que va a haber una pelea por estos recursos, que obviamente pues México siempre tiene las de perder, ¿no? Porque pues no se ha logrado imponer en este sentido. Bueno, entonces, bueno, ya estoy hablando como del agua como recurso fundamental. Aquí digo pues que el agua se ha formado a lo largo de millones de años, ha provocado una gran diversidad biológica. De hecho, en química el agua es muy importante porque la gran mayoría de las sustancias son sustancias acuosas, ajá. Es un líquido vital para la vida y vamos a hablar ahora sí de sus características. El agua va a generar conflictos por su posesión. De hecho, no sé si ubican a Samuel García. Samuel García es gobernador de Nuevo León. Ajá. Samuel García, conflicto, agua. Bueno, hay un buen de conflictos ahí, pero resulta que, bueno, hay problemas con el agua ahí en Nuevo León y pues obviamente se debe prácticamente porque le da preferencia a las empresas en lugar de darle preferencia a las personas, ¿no? Pero ya saben, todos echan la bolita, ¿no? Y dice Samuel García, no, pues es que es culpa del Bronco, ¿no? Y bueno, eso nada más hablando de agua, ¿no? Pero en el norte hay muchas cerveceras, o sea, se les da preferencia a las industrias y lo peor de todo es que, por ejemplo, no toda la cerveza que se produce en México se vende en México, mucha es de exportación. Las empresas solamente utilizan a México para utilizar el agua barata, no pagar impuestos, utilizar sueldos baratos y obtener ganancias de eso. Es como si exportáramos agua. Ajá. También se utiliza mucho en la agricultura, de hecho, aunque ustedes no lo crean, a pesar de que se contaminen millones de litros por minuto en la industria, en la agricultura es la principal, ¿no? La principal consumidor de agua. Eh, ¿Qué más? Y también y también ese es un problema, donde hay baja precipitación de agua, precipitación es lluvia, ajá, precipitación es lluvia, donde hay baja precipitación de lluvia, se utiliza el agua como riego, se obtiene de los mantos acuíferos, entonces estamos extrayendo el agua, si no llueve, hasta la extraemos. Y pues esto obviamente va a afectar al ciclo hidrológico, ¿no? Tenemos en este ciclo hidrológico, pues tenemos evaporación, condensación, precipitación y filtración. Vamos a tener que en el primero el sol se evapora, bueno, se evapora el agua, luego en las nubes se condensa, se enfría para luego precipitarse en forma de lluvia. Y luego el agua baja por la montaña y a veces se infiltra y a veces por río, ¿no? Y bueno, a esta es otra parte del resumen. Dice, tenemos varias etapas, ¿no? Tenemos una etapa de escurrimiento, ajá, dentro del ciclo del agua. En esta etapa de escurrimiento tenemos una fase del ciclo hidrológico que influye directamente en la erosión pluvial. Este escurrimiento es cuando el agua baja y erosiona. Por eso les digo que en los océanos pues está lleno de minerales porque toda esta agua arrastra minerales, ¿no? Luego el escurrimiento consiste en que el agua se precipita sobre la tierra en forma de lluvia, nieve o granizo, ajá, y cuando se filtra, y cuando se filtra no hay erosión, pero cuando forma corrientes desgasta los materiales que están donde pasa. ¿Se acuerdan que les mostré esta imagen? A veces el agua conviene, pero cuando es muy agresivo el cambio, ¿dónde está la erosión? Ay, creo que les mostré como un desierto. Cuando el agua pasa, también el agua puede destruir todo eso. Ajá. Bueno, ¿qué más? Las aguas fluviales o ríos. Tenemos las aguas fluviales o ríos, ajá, es un agente erosivo, es decir, erosión de primera magnitud. La lluvia siempre va a hacer que afecte, ¿no? Incluso ustedes se pueden dar cuenta, las casas, ¿no? Son siempre afectadas por la lluvia, ¿no? A veces hasta hay goteras, etcétera. El agua busca dónde salir. También tenemos escurrimiento en la superficial, como exceso de agua sobre terrenos agrícolas y tropicales. También tenemos deforestación por escurrimiento superficial que le origina la erosión. Por eso es importante los árboles, porque los árboles originan que el agua se infiltre. Si el agua fluye y no hay árboles, provoca erosión. Ajá. Entonces, pues, luego hay otra fase que se llama evaporación. Ajá. Muy bien. Esta parte, a veces la preguntan más en Comipems. Ajá. Vamos a estudiar las partes de la atmósfera. Está la troposfera, la estratosfera, luego está troposfera, estratosfera, mesósfera, exósfera y ionosfera. Ah, no, ionosfera y exósfera. Aquí había una que estaba mal, ¿cómo se llama? Mal en los kilómetros.
pero ahorita me acuerdo cuál. Esta la puse porque está en este orden: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, que esta es la ionosfera, ajá, la ionosfera, y aquí vamos a tener la exósfera. Bueno, vamos a ver qué es las características de cada una de estas capas. La troposfera es la capa de la atmósfera donde se generan fenómenos meteorológicos como la formación de nubes, la precipitación. Entonces, en la troposfera se van a generar todos estos fenómenos. O sea, fíjense, vuelan los aviones, pero hay más capas. Y la troposfera, la longitud es de troposfera, creo que 15 kilómetros. Parece aquí, troposfera y estratosfera. Y aquí está la capa de ozono. La capa de ozono está en la estratosfera. Ajá. Sin embargo, aquí la ponen en la mesósfera. Este está mal, pero puse por el dibujo, no le hagan caso, háganle caso aquí, la capa de ozono. ¿Ok? Este es el correcto. Dice, contiene una mayor porción de vapor de agua y permite atrapar el calor que procede de la superficie terrestre, radiación terrestre, y por ende generar fenómenos meteorológicos. Tenemos una parte que es la biosfera, que se encuentra en la troposfera. Yo les había dicho que estas partes, ajá, donde se genera la vida es en la troposfera. Ajá. Muy bien, es como esta capa, ¿no? Donde se genera la vida y todo está como muy bonito. Entonces, la troposfera reúne las condiciones para que la temperatura y humedad y densidad del aire, elementos que en combinación generan climas terrestres, y por consecuencia las distintas regiones naturales de la Tierra, se desarrollan múltiples formas de vida. ¿Okay? Vamos a la estratosfera. La estratosfera, vamos a poner, es una capa de la atmósfera donde se genera la absorción de los rayos ultravioleta provenientes del Sol. Aquí en la estratosfera se absorben los rayos ultravioleta provenientes del Sol. Eso es importante y es pregunta de examen en la estratosfera, más en los de Comipems. También en la estratosfera se encuentra una alta concentración de gas ozono. ¿Se dan cuenta? Aquí está la estratosfera, gas ozono. Entonces el ozono no está en la termósfera, está en la estratosfera. ¿Ok? El cual atrapa los rayos ultravioleta provenientes del Sol, convirtiéndola en calor. Luego tenemos la latitud, factor geográfico que modifica directamente. Bueno, esto nada más es para acordar que la latitud es un factor geográfico que va a modificar directamente la presión atmosférica y los elementos del clima. Fíjense cómo aquí tenemos la... Bueno, nada más me regreso para aclarar. Estamos viendo que es latitud. ¿Ok? Latitud. Aquí la latitud, fíjense cómo la estudiamos nosotros. La latitud. Ay, ya estamos, y dimos un buen de repaso. Hijo, le falta dar lo demás. Pero es para que tengan fresco la mayoría de las cosas. La latitud. La latitud, esto hace precisamente que haya una diversidad de climas. Vamos a ver, tal vez no lo puse la imagen aquí, pero son como franjas. En la franja del centro van a estar los climas templados y tropicales. Más a los extremos, pues van a estar como fríos o incluso puede haber desiertos. Si se dan cuenta, esta parte de África, mucha parte es desierto. ¿Ok? Entonces en esta parte va a haber desierto y va a haber desierto o va a haber climas fríos. Luego están los polares, que son climas fríos o hielos perpetuos. Entonces la altitud va a ser un componente que me va a modificar, perdón, la latitud va a ser un componente que me va a modificar el clima. Es uno de los principales modificadores del clima. Entonces cuando lo esté viendo, espero que se acuerden. Ajá. ¿Qué más vamos a tener? Y ya, ¿no? A medida que aumenta la latitud respecto al nivel del mar, esta es la altitud. Disminuye la densidad del aire, lo que provoca un descenso de la presión. Bueno, aquí están las capas. Vamos a ver ahora la distribución de los principales ríos, lagos de México y el mundo. Ya estamos por terminar, chicos. Entonces, hoy los voy a dejar ir unos minutitos temprano. Ya la siguiente clase se los recupero, el siguiente final los de Comipems. Nada más acabamos de ver esta clasificación y continuamos. Bueno, pues, a ver, déjenme ver. Me están mandando... es que tengo unos pendientes. Que me están preguntando unas cositas ustedes. Déjenme ver. Sí, son dudas de ustedes, entonces por eso las estoy contestando. Bueno, vamos a ver la distribución de los principales ríos y lagos del mundo y México. En esta parte ya habíamos estudiado un poco. Yo les había dicho que el río más grande en el mundo es el río Amazonas.
Bueno, ¿por qué es el río Amazonas y por qué a veces decían que el río Nilo? Bueno, eso depende también por el clima. Yo creo que por el cambio climático, el río Nilo ha disminuido su longitud y también en el Amazonas, como estamos hablando de selva, tiene todo el tiempo lluvias. Esto es importante para el clima. Entonces, como tiene todo el tiempo lluvias, es como si no existieran las estaciones del año. Al no existir estaciones del año, pues no hay sequía, ¿no? No hay época de lluvias, como está lloviendo constantemente. Entonces siempre mantiene a veces 6.300 kilómetros y a veces 7.000. Ajá. A diferencia del de África, que son 6.500 kilómetros, que posiblemente se esté reduciendo. Vamos a tener otro, el Yangtze. Este Yangtze está en Asia, pero no es muy importante, pero yo lo menciono por si las dudas. Tenemos el Mississippi como cuarto. El Yenisei, este tampoco es tan importante. Creo que mencionan más en los exámenes el río Amarillo, que tiene una importancia cultural para el desarrollo de las culturas de chinas, de las culturas de Asia. Está el río Mekong, que está por esta parte de Vietnam. Está el río del Congo, y ya, está el Lena, el Níger, y hasta ahí. Pero es muy importante que por lo menos manejen estos primeros. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es una cuenca? La cuenca es un parteaguas, o sea, es este parteaguas donde baja la lluvia. Ajá. Por donde transita el agua. Entonces, a veces van a haber preguntas, no sé qué les preguntan, la cuenca tal o algo así, y pues dicen, pues es el parteaguas, ¿no? Entonces, este es un parteaguas, ajá. Este es el parteaguas, llueve, parte el agua y va por estos caminos, ¿no? El escurrimiento. Que vamos a tener algunas partes del río que se pueden distinguir son la cuenca, ajá. Entonces ya estábamos hablando del parteaguas, el escurrimiento, la cuenca es la superficie donde todas las partículas del agua se precipitan en ella y fluyen hacia un punto en común llamado río o lago. ¿Okay? Cuando la cuenca tiene salida, ya sea el océano o río, se llama exorreica, esto es importante. Tenemos cuentas exorreicas y cuando va a un lago, pues obviamente se llama endorreicas, ¿no? Bueno, cuando ya no forma ríos. Cuando no forma ríos se llama arreica, pero falta la endorreica, creo que no. Aquí está endorreica. Muy bien, también tenemos el parteaguas, que es el límite de la cuenca. La vertiente es la forma en la cual vierte sus aguas al río. ¿Okay? Tenemos un caudal, que es la cantidad de lluvia, o la cantidad de agua que lleva el río. Y el origen del río, pues a veces es fluvial, a veces es de hielo glaciar, porque a veces, aunque ustedes no lo creen, aquí hay nieve, y cuando se derrite, pues cae en forma de agua. ¿Ok? ¿Y qué más? Y aquí tenemos los principales ríos, aquí se los puse por continente, y también les puse los principales lagos. Entonces aquí el río Nilo, aquí se los aclaré, o Amazonas. Les dije el río Nilo o el Amazonas. Pues ya sabemos que es el Amazonas, ¿no? Esta noticia de la BBC que se la cité aquí, por si la quieren revisar, incluso hasta la podemos revisar, por eso es bueno citar, porque si me equivoco digo, pues vamos a revisar. El país, vamos a ver de cuándo es. Es del 2007. No manches, ya está viejita. Entonces vamos a buscar una más reciente. ¿Cuál es el río más grande del mundo? Del mundo. Sí, vamos a actualizar 2022. 2022. Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 2007, es que es 2007, 2022. Ojalá este sea este. O sea, fíjense, depende cómo se mida. Para algunos es el río, pues ya dime cuál es el más grande, ¿no? Bueno, si no, les prometo que lo busco con una nota más reciente, pero les digo, cuando yo hice examen, la pregunta correcta era el Amazonas. Y después era el Nilo. Entonces nada más eh, actualizo estos datos, ¿va? Y bueno, vamos a hablar de los ríos más importantes. Aquí está el Missouri y Mississippi, el Missouri y Mississippi que pasa por aquí. Está el río Colorado, entonces el Missouri y Mississippi. Tenemos el lago está de San Lorenzo, el río de San Lorenzo. Tenemos el río Amazonas, que es el río más caudaloso y el río más grande. Entonces está el Congo, está el Nilo, que va aquí, pasa hasta por Egipto, me parece. Llega desde el Mediterráneo. Está el Danubio, que es este río, que pasa casi por toda Europa. Fíjense, el río, junto con el río Rin,
Es la comunicación más importante de Europa, pasando por numerosos países: Alemania, Austria, Eslovenia, Hungría, Serbia, Bulgaria y Rumania. Aquí está el Danubio y aquí debe estar el río Danubio, debe estar el Rin, nada más que no lo veo. Y aquí está el Rin. Hagan de cuenta que aquí está el Danubio y aquí está el Rin. Está el Nilo y está el Guangzhou, ¿no? Que es de los más grandes. Sin embargo, el más importante pues es el amarillo a nivel cultural. Aquí debe estar el río amarillo. ¿Dónde está? Río Ganesh, río Mekong, Guangzhou, sí. Guangzhou amarillo, y luego hay otro, el Yangtze, que este es más largo, pero no es tan importante a nivel cultural. Aquí también les pongo los ríos más importantes: el Mississippi, el Missouri, ajá, el Mackenzie, el Amazonas, el Paraná, el Congo, el Nilo, tenemos el Rin, el Danubio, tenemos el Volga y ya, y el Yangtze, ¿no? Son los más importantes. Y el Tigris y Éufrates, claro, estos no pueden faltar. El Tigris y Éufrates, pues para la civilización de Mesopotamia. Aquí los empezamos a analizar, no sé si se acuerdan, por continente. Tenemos el Mississippi, el Grande, el Colorado, el Missouri. De hecho, el Grande es el Bravo, el de San Lorenzo. Este luego le ha llegado a preguntar, pero está raro que lo pregunten, no es muy importante. Tenemos el Amazonas, el San Francisco, el Paraná, ajá, el Paraná de Paraguay. Tenemos aquí el Volga, el Danubio, y este es el Rin. Por eso es el sistema más importante, porque el Danubio va todo por aquí y luego llega el Rin. El Tamesi lo han llegado a preguntar en Comipems, que es el de Inglaterra. Por eso puse esta imagen, el Tamesi. Y el Sena, es el Sena, ¿por dónde pasa? Tamesi, Sena. Bueno, ahorita puse ahí una anotación. Río Rin, Río Danubio. Y aquí les puse cómo están casi conectados. Ajá. Y pared de Jarián, déjenme ver, desierto de Sahara. Estos ya es de Europa. Ajá. Estos son, no, son de Asia. Aquí está el Tigris y Éufrates, aquí está el río Guangzhou, el río amarillo, Yangtze. Ajá. Y bueno, aquí empezamos a ubicar ciertos lugares, no sé si recuerden, empezamos a ubicar el mar Mediterráneo, todo el Mediterráneo. Bueno, nada más por si preguntan, el Mediterráneo es como un es ¿cómo decirlo? Bueno, aquí está Grecia, aquí está Italia. No sé si se acuerdan o han visto películas que en Grecia pues se da el trigo, se da la uva, hacen vino, se da ¿cómo se llama? Se da el olivo. Entonces es como un clima como muy relajado y se dan ese tipo de cultivos, ¿no? Entonces todo esto es el Mediterráneo. Sin embargo, el Mediterráneo que hablo es el Mediterráneo de arriba, ¿no? Aquí está Italia, Austria, aquí está Ucrania y aquí está Rusia, Turquía, Turkmenistán, Irán. Todo esto es Medio Oriente. Arabia Saudita es Medio Oriente. Entonces vamos a ubicar los ríos. Ajá. Por ejemplo, esta parte donde está el río Tigris y Éufrates es esta parte donde está el río Tigris y Éufrates. Ajá. Esta parte, déjenme ver qué río importante veo. Pues no, ya no veo ningún río, pero es para que se ubiquen. Aquí está el mar Mediterráneo, aquí está el mar Arábigo. Ajá. Y más acá adentro, le voy a hacer un zoom acá adentro. Ajá. Donde está Ucrania. Turquía, donde está Ucrania. Ucrania, aquí está el mar Negro. Ucrania, este es el mar Negro. Y este es el mar Caspio. Y este es el mar Caspio, por si se los piden ubicar. Este es el mar Caspio, mar Negro y mar Mediterráneo. Pues aquí está el mar Mediterráneo, ¿no? ¿Se ve? Mediterráneo, mar Negro, mar Caspio. Mediterráneo, Caspio, mar Negro, Golfo Pérsico. Bueno, aquí hubo una guerra muy importante, lo vamos a ver cuando veamos globalización, la guerra del Golfo Pérsico. Bueno, aquí está el Níger, el Nilo, el Congo, y pues aquí están los principales ríos de México, que el río Lerma por longitud, luego el río Balsas, control Z, el río Yaqui. El Usumancita es importante porque nos ayuda a separar a México de otros países, así como el río Bravo. Aquí están los principales ríos, por si quieren ver otro mapa. Me parece que aquí los puse por estado, creo, ¿no? Sinaloa, estos son de México. Chihuahua, río Ameca, el río Lerma es importante, el río Balsas, el Suchiate, que está en Oaxaca. Está por acá el Suchiate. ¿Dónde está un mapa? Aquí son los más importantes: río Grijalva, río Usumancita, río Panuco, río Lerma, río Grande o río Bravo. O sea, sí se lo tienen que aprender de las dos maneras. Ajá.
Y pues bueno, aquí les hice unos cuadros de los ríos más importantes. Bueno, este es del mundo. Amazonas, Nilo, Yangtze, ajá, Mekong, Congo. Y dónde se encuentran ubicado y longitud. Y este ya es por continente. Aquí está los de Asia. Aquí están los de América del Sur. El Amazonas, obviamente, es el más grande. Los de Europa, el Volga, el Danubio. Ajá. Son los más el Nilo, el Congo, el Níger, son los más importantes. Este es de Estados Unidos, Mississippi, el Missouri, el Mackenzie. Ajá. Y el de Australia, ¿no? Nada más estos tiene. Entonces vamos a ver un resumen, ajá, de esto. Vamos a poner, resumen, el principal sistema fluvial que se comunica al Atlántico con el interior de América del Norte es el río San Lorenzo. Comunica el océano Atlántico con el interior del continente a través de los grandes lagos como el Leire, el Ontario y el Hurón, Michigan y Superior. De hecho, este lago Superior es súper importante. Déjenme ver si no lo tengo aquí, el lago Superior, porque he visto que lo preguntan en examen. Déjenme ver si tengo un mapa donde venga de Estados Unidos. Bueno, este es el lago Superior donde está San Lorenzo. Déjenme ver dónde tengo un mapa. Creo que no tengo un mapa. Lago Superior. Tiene que ver. Bueno, no se alcanza a ver ahí. Pero bueno, vamos a, vamos a continuar. Ya casi acabamos. Bueno, va el resumen. Nos quedamos en esta parte. En México, bueno, en África, este es el resumen. El lago Superior, ¿no? El océano Atlántico, muy bien. El segundo, bueno, aquí le puse que el río más grande del mundo es Amazonas y el segundo de América es el Paraná. A ver, chicos, permítanme tantito. Continuamos, chicos. Ya continuamos. En Europa, pues tenemos que es un sistema fluvial que comunica en toda Europa, pues es el Rin y el Danubio, que es el sistema de ríos más importante. Ajá. También tenemos otro río, que el río Volga, este también puede ser pregunta de examen, es el más grande del mundo, y el río Sena es de los más importantes en Francia. De hecho, creo que aquí les puse sí está el Sena, ¿no? El río Sena, sí se los marqué por aquí. El río Sena. También tenemos el Támesis en Inglaterra. Que una vez, les digo, una vez un chico me preguntó de un río de Inglaterra y dije, no manches, de Comipems se pasan de listos estos de Comipems. En Asia, pues tenemos el río Tigris, Éufrates, que están en Irak, Siria y Turquía, Mesopotamia. Y tenemos, bueno, también el Golfo Pérsico y también tenemos el río Amarillo o Guangzhou, que es de los más importantes para la cultura china. El río Azul, el Yangtze, que es el más grande de Asia. El río Nilo, el más importante de África, y el río Bravo es conocido como Río Grande, ¿no? De hecho, esto va en México. También tenemos que la zona metropolitana de la Ciudad de México se abastece principalmente de aguas subterráneas, pero también de ríos. Y la zona metropolitana de la Ciudad de México abastece principalmente de la cuenca hidrológica de México, el 67% y 22% del Cuatzamala y 9% del Lerma. Este incluso lo he visto en pregunta de examen. Ajá. ¿Cuáles son los principales mantos acuíferos que abastecen la Ciudad de México? Pues la cuenca hidrológica de México, el sistema Cuatzamala y el Lerma, ¿ok? Y ya nada más vamos a hablar de esto y nos vamos a hablar de climas. Entonces, ¿cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? ¿Quieren 5 minutos de descanso o le seguimos? ¿Cómo siguen? Mientras pauso la grabación. Continuamos con esta parte que dice relación de ríos, lagos y aguas subterráneas con la distribución de la población en las actividades económicas. Les metí mucho choro, obviamente lo tienen que leer, pero obviamente la gente va a estar donde haya agua. Imagínense que llegan a un lugar y no hay agua potable, o ni siquiera hay para drenaje, no hay nada, pues la gente le sufre un rato, pero si queremos hacer actividades más grandes o queremos hacer una ciudad más grande, va a ser imposible mantenerla. De hecho, pues va a haber ciudades en el futuro que van a desaparecer, no por importancia, sino porque ya no va a haber agua en esas zonas y van a empezar a migrar a estados donde haya más agua. Ajá, entonces, eso nos va a tocar vivir en un futuro. ¿Ok? Bueno, tienen que tener en cuenta que los océanos, ¿sí, Alberto? Tienen que tener en cuenta que los océanos, a pesar de que la Tierra en su mayoría es agua,
los océanos pues no son aguas que sean aprovechables. Ajá. Y las que son aprovechables pues son el agua dulce. Ajá. Entonces, y además con el desarrollo de la tecnología y todo, podemos llevar agua a través de tuberías a lados donde no lo hay, ¿no? Entonces, aquí estamos utilizando el ingenio del ser humano para responder a las necesidades. Sin embargo, pues, lo que estamos haciendo es a veces, aunque está resolviendo nuestras necesidades, estamos exagerando. Ajá. Bueno, entonces, las aguas continentales, los ríos, lagos y corrientes subterráneas van a proporcionar agua potable para uso doméstico, pero sobre todo industrial. O sea, eso de que dicen en la escuela, yo sé que ustedes siempre les han enseñado, ay, váyanse en 5 minutos, en 3 minutos para que no para que, ay, perdón, para que no gasten agua. O sea, sí es cierto, mucho gasto del agua lo hacen las comunidades, mucho gasto de agua potable. Sin embargo, el mayor gasto de agua lo hace la industria. Es decir, que aunque nosotros ahorremos agua, que lo debemos de hacer, no estoy diciendo que no lo debemos de hacer, a lo mejor el agua de la lavadora utilizarla para trapear, para lavar los pisos, para el baño, etcétera, sí se debe de hacer. Pues es un mito que con eso vamos a arreglar el problema es más industrial. Y de hecho apenas está saliendo a la luz, pero bueno, bañarse en 5 minutos, BS empresas industriales. Entonces vamos a ver si hay un meme, pero precisamente, bueno, le voy a poner meme, espero no salga algo raro. Bueno, le quitamos porque no creo que me salga algo raro. Resulta que, bueno, como yo les decía, hay una diferencia entre el agua para uso industrial, porque les digo, para ensamblar un carro en México, en ocasiones ha llegado a utilizar un solo auto, 1 millón de litros de agua, para usar un solo auto. Entonces, imagínense cuántos autos ensambla México. Ensambla muchos, muchísimos. Entonces, déjenme buscar si encuentro el meme, pero, o sea, difícilmente con pequeñas acciones se tiene que lograr. Se tiene que modificar toda la ley para que, pues, el agua se puede utilizar correctamente. Bueno, y no lo encuentro. A ver si les mando la imagen, pero sí, el agua que utiliza la industria es demasiado. Entonces, ustedes cuiden sus cosas. No, pues no compren ni tiren, no compren ni tiren, ajá, porque todo genera desperdicio de agua, ajá. Bueno, no la encontré, ni modo. Vamos a ver. El agua representa un sistema de riego para la agricultura y la apicultura. Son reservas ecológicas y también para áreas turísticas. Me da coraje esto, chicos. ¿Por qué me da coraje también eso de áreas turísticas y todo eso? El agua que se utiliza para una piscina, para las fuentes, es muchísima. En serio, es muchísima agua. Y luego me da coraje porque luego he visto a gente que la meten en la cárcel por un globo de agua que tiran en la calle el sábado de gloria. O sea, están mal. Pero los ricos pueden utilizar toda el agua que quieran en sus piscinas, en sus fuentes. Y, o sea, vean cómo es un doble discurso. No sé si ya se dieron cuenta de eso. Cuando veamos cívica con los de Comipems, la formación, bueno, cívica y ética es algo que pues está aprobado en la sociedad, pero hay cosas que están hechas ad hoc y que no son correctas. Sin embargo, para la sociedad están bien vistas. Ajá, entonces, bueno, ojalá piensen un poquito más, ¿no? O sea, no solamente es ir a la escuela a memorizar cosas, o sea, esto que estamos viendo se lo estoy llevando a la vida diaria. Y hay cosas que hacen los ricos, que cuando eres rico están bien, y hay cosas que hacen los pobres, que cuando eres pobre estás mal, ¿no? Y es lo mismo. Obviamente el agua pues va a facilitarse el transporte en el interior de los continentes, en el caso de barcos, permite la construcción de presas, de electricidad, ajá, hidroeléctricas, sirve como fronteras naturales, en este caso tenemos el río Grande o río Bravo, el río Utsumancita, ajá, también que vamos a tener el aprovechamiento del mar. Pues yo creo que el mar solamente se utiliza sobre todo para la pesca y se utiliza para el turismo. Sin embargo, México pues tiene mar de un lado y de otro. Si México le interesa generar energía eléctrica, pues puede utilizar la energía de las mareas. Ajá. ¿Qué son las mareas? Es un movimiento de ascenso y descenso del mar que origina las fuerzas de atracción gravitacional entre el Sol y la Luna y otros cuerpos celestes. Ajá. Las mareas determinan la existencia de organismos costeros
mismos que necesitan adaptarse a condiciones muy variables. Ajá. Tenemos también cercanías con litorales, tenemos eh, bueno, ¿qué más tenemos aquí? Zonas frías, zonas cálidas, a ver, déjenme ver qué dice. Vamos a tener corrientes marinas. Ah, estas corrientes marinas, bueno, mejor leo desde aquí. Vamos a tener movimientos ascendentes y descendentes llamados mareas, ajá, que es un descenso o ascenso de flujo. Cuando la marea alcanza su máximo nivel se llama pleamar, y al llegar a su máximo nivel, bueno, y cuando llega a su mínimo nivel se llama bajamar. Estas corrientes marinas son grandes cantidades de agua que en ocasiones nos van a ayudar incluso hasta refrescar bueno, ahí, el océano. Ajá. Va a haber a veces como corrientes oceánicas de agua fría y corrientes oceánicas de agua caliente, ¿no? De agua, bueno, de agua más caliente, ¿no? Y pues tiene que ver con muchos elementos desde el movimiento de rotación y traslación y la presión, la temperatura. Ajá. Entonces, todo esto, las corrientes marinas, son por los movimientos, pensé que no lo había escrito, de rotación terrestre, diferencia entre temperatura y salinidad y acción de vientos constantes. Por ejemplo, voy a poner dos océanos, imagen. A ver si está. A veces la diferencia en la salinidad provoca que existan estas diferencias. Ajá. Y vamos a tener diferencias no solamente en temperatura, sino pues en color, como lo pueden ver. Entonces, pues incluso no sé si esta conviene poner la imagen acá. Y ponerla acá. Vamos a visitar para poner esta parte y esta parte. Ok, ahí está. Ah, no me dejó pegar la imagen. Ah, la pegó muy mal. Bueno, pues entonces tenemos que borrar todo hasta la fuente. Pues vamos a poner esta y vamos a poner la fuente. La fuente, ahí está. Y bueno, vamos a tener clasificación de corrientes marinas. Unas van a ser superficiales, otras van a ser profundas. Por su temperatura, algunas van a ser cálidas, otras van a ser frías. Las cálidas obviamente son o parten hacia el ecuador, ajá. Entonces casi todo lo caliente parte como hacia el centro, ¿no? Bañan las costas orientales, elevan temperaturas, producen lluvias, por lo que modifican climas en regiones. Las corrientes cálidas alteran el clima al generar un aumento de temperatura, humedad, pero generan un mayor beneficio para la producción agrícola. Bueno, esto es porque como son corrientes, por así decirlo, cálidas, vamos a tener la siguiente característica. Bueno, antes de que se me olvide, cuando veamos climas, acuérdenme de que les explique qué es el monzón. El monzón es como un tipo de pues, clima bochornoso porque tiene mucha humedad y hay muchas lluvia, mucha corriente, entonces ese es el monzón, ¿no? Muy bien, vamos a tener también corrientes frías. Estas son corrientes cálidas, corrientes frías. Se desplazan desde grandes latitudes hacia el Ecuador, pasan frente a las costas occidentales de los continentes, ocasionan sequías porque desprenden poca humedad, influyen en la localización de desiertos, pero son muy favorables para la formación de plancton y la actividad pesquera. ¿Ok? Pero son muy favorables, o sea, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Aquí están algunos tipos de corrientes. No es necesario que se las aprendan, simplemente que se den ideas, ¿no? Que hay algunas corrientes que fluyen hacia el centro, bueno, que estas son las cálidas, ajá. Hay algunas corrientes que son frías, ajá. En cierto momento, por ejemplo, estas corrientes frías benefician muchísimo porque generan plancton, y por ejemplo, el caso aquí está Perú, ayuda a la pesca, ¿no? Estas son corrientes calientes, luego llegan corrientes frías, entonces nada más con que tengan una idea de eso. Aquí están las principales corrientes, ¿no? La de Humboldt, bueno, eso es de un personaje alemán que hizo historia en todo América y Latinoamérica, pero bueno, tenemos esas corrientes. Las rojas son corrientes cálidas y las azules corrientes frías. ¿Ok? Y vamos a hablar del plancton. Ajá. Un poquito del plancton y de las corrientes. Y creo que ya acabaríamos con eso esta parte. El plancton, ajá, o el fitoplancton, se divide en dos grupos. Bueno, el fitoplancton, que es un compuesto de alga, ajá, y que absorbe la luz
y el dióxido de carbono atmosférico. ¿Ok? ¿Quién, bueno, también les digo, ¿no? ¿Quién ayuda a mejorar la contaminación? Pues creo que el plancton es el mejor. Plancton vs árboles. Vamos a ver si está el meme, pues, pero resulta que quien ayuda muchísimo a sintetizar el CO2, pues es el fitoplancton, ¿no? Le pongo aquí fitoplancton. Fitoplancton. Dice, al menos el 70% de oxígeno que es producido por las plantas marinas, bueno, es producido por plantas marinas, ¿no? Un tipo de fitoplancton son bueno, son este tipo. O sea que sí, un árbol sí ayuda a reducir el oxígeno, bueno, a aumentar el oxígeno en la tierra, pero la mayoría del oxígeno se produce en el océano. Entonces, el problema va a estar cuando contaminemos con mucho plástico y basura el océano y no permitan que pasen los rayos del sol y no se produzca el plancton. No sé si se han dado cuenta de qué se alimenta, el fitoplancton. A veces se alimenta de la luz del sol. Muchas de esas es fotosíntesis. No sé si se dan cuenta que cuando vieron a Bob Esponja, la comida que comía esta cosa era holográfica, era luz. Bueno, no sé si se daban cuenta como que de esas pequeñas cosas que pasaban en la tele. Pues yo imagino que sí, ¿no? Si no, pues ¿qué hacían, no? No le ponían atención o qué onda, ¿no? Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar ahora del zooplancton, que es una forma de alga protista, o camarón, otros crustáceos, invertebrados gelatinosos, ajá, que poseen huevos, forman larvas y bueno, que muchos peces también se comen. Algunas corrientes marinas frías son la corriente subártica, la corriente de California, la del Perú, la de las Malvinas, que está obviamente por Argentina, la del Labrador, ajá, la corriente de Groenlandia, la Benguela. Entonces, no es importante que se aprendan estas. Y algunas corrientes cálidas son la del Pacífico, esta sí es importante, la del Pacífico. Nada más con que se aprendan la ecuatorial, obviamente es caliente la de Ecuador. Pero, por ejemplo, la corriente del Golfo a veces es cálida. Ajá. ¿Qué más? Entonces aquí les puse todas las corrientes. La subártica obviamente es fría, la de California es fría, la de Perú es fría. Aquí tenemos dos corrientes que se están peleando, la de las Malvinas. Pero fíjense, tenemos dos corrientes, tenemos la de la ecuatorial que es caliente y la del Perú que es frío. Entonces, pues se va regulando, ¿no? Van como que, eh, ¿cómo se dice? Regulándose unas a otras. Y pues creo que esto sería todo. Ah, no me falta esta parte dice, el punto 1, punto 3, punto 2, punto 5, recursos pesqueros y minerales del mar y su aprovechamiento, banco de especies, aguas y irias, cálidas, petróleo, gas. Bueno, esto, pues sinceramente no es como mucho, o sea, nada más, pues tenemos que hablar de los recursos pesqueros, pero eso ya los tengo en preguntas. Entonces yo creo que me voy a saltar esta parte porque igual no lo preguntan demasiado. Y nada más vamos a ver tantito de climas y ya, ¿ok chicos? Entonces permítanme tantito, regiones naturales. Aquí están las regiones naturales. Detengo la grabación y damos 20 minutos de la última grabación, ¿va?